Correcto. Si yo empiezo a soltar esa... ¿Qué hacemos? Yo creo que paramos ya. Todas las cosas juntas. Y nos Sin estamos luz, quedando sin diciembre, luz. Y Medellín. ya la luz está quedando. Él decía que... ¿O vamos adentro una vez? Sí, yo creo que sí. Vamos. Queremos que no vaya otra vez. Pues que no desarrollamos tanto allá afuera, ¿o qué? O cogemos de entrada otra vez lo que veníamos hablando, más bien. Sí, ¿o qué? Bien, hermano. Salud. Yo con café, tú con cervecita. Salud, hermano. Bienvenido a Charlas de Copa. Muchas gracias. Hoy estoy con Jaimar Márquez. Hoy es una charla muy especial, como decía ahorita, fascinante, porque vamos a aprender mucho, tanto ustedes como yo. Es un locutor comercial y actor de doblaje con una experiencia vasta de más de 15 años, que nos va a aportar mucho porque no sabemos el potencial que tiene nuestra voz, el potencial de la marca personal, el potencial del branding, que cualquier profesional, en este caso yo como licenciado en educación física, ustedes podrían pensar, pero ¿qué relación tiene eso con lo que tú haces? Ya se van a dar cuenta por qué. Manito, bienvenido nuevamente. Muchas gracias, hermano. Yo estoy ¿Cómo vas? muy feliz de estar acá porque recuerdo recuerdo una conversación en específico que tuvimos, una llamada, en donde pues nada de esto existía y recién estábamos como hablando de emprendimiento, de hacer proyectos, de la marca personal, de la importancia de tener un contenido en el que uno pueda tener este contacto con la gente y mostrar lo que uno en esencia es. Y recuerdo que fue una conversación muy, muy rica, muy... sí, de esas que son trascendentales. Significativas. Y fue tan trascendental que aquí estamos, ¿no? Y lo menciono para felicitarte, porque hacer esto es súper complejo y ya llevas, ¿qué? 12, 13. Este es el capítulo número 13. 13, Sí, 13, es imagínate. Y pues ya eso es un logro gigantesco, wow. Así que felicidades, hermano. Te agradezco un montón, mi hermano. Me siento muy feliz de estar aquí, muchas gracias. Me alegra mucho, bienvenido. También te quería agradecer justamente por eso, porque también recuerdo mucho esa conversación. Fue aproximadamente por ahí un año que conversamos. Sí. Jaimar nos ha ayudado con otros temas también aquí en la Academia Creativa. Hicimos una amistad muy bonita, lo admiro demasiado, es una persona con un talento impresionante y siempre se lo reconozco. Muchas gracias, y hermano. lo que él dice es cierto, tuvimos una conversación por teléfono en cierto momento, porque él me hizo un cumplido también en ese momento que me decía que yo tenía como potencial con el tema de la comunicación. 100%. Y eso es bonito que pase, porque muchas veces uno es inconsciente de los talentos que tiene, que quizás están ahí dormidos, pero que hace falta que te estimulen para que tú los saques a flote. Él me lo comentó y me quedó la idea en la cabeza. Yo le comenté a él que por qué no estaba en redes sociales, que yo estaba ausente de las redes. Yo le decía, es que yo no me siento identificado con el típico formato de perfiles que son chéveres y que para quien lo hace, pues es bacano. El tema de montar ejercicios, que es algo como ya bastante ya conocido en el campo, yo le decía que yo no me sentía identificado con eso, que yo quería algo diferente. Y desde eso empecé como a buscar el concepto, el formato, qué hacer, de qué manera yo llevar mi mensaje, y encontré en este formato de conversaciones, de charlas, una herramienta bonita para contribuir, que es mi misión de vida, para servir, para aportar a la comunidad. Y traer historias como la tuya es lo que hace que esto sea una cosa agradable y bien bonita. Tiene una historia muy bonita para contarnos y eso, bueno, aquí ya estamos en concreción de ese proyecto y qué bacano que estés aquí. Genial. Recuerdo de eso que dices de haberte dicho ese potencial que había de comunicación. Justo tenía que ver con que yo no necesariamente relacionaba tu perfil con, bueno, alguien que hace actividad física y ya, un coach, sino que tú tienes como esta cosa de ser curioso, de mantenerse curioso, ¿no? Somos naturalmente curiosos cuando nacemos, cuando somos niños, estamos maravillados con todo lo que vemos a nuestro alrededor y tratamos de entender y cada día es una maravilla, pero pareciera que eso se va como menguando mientras uno se desarrolla. Y tú has mantenido vivo eso. Entonces recuerdo de cada conversa que teníamos, tú eras, pero ¿por qué esto y tal? Y cuando te ponías a hablar te inspirabas y cuando alguien tiene como esa capacidad de envolverte en la palabra, en el mejor sentido, lo digo, ¿no? Como que te logra hilar esa historia y comunicarte, ese es un comunicador. Ya si lo que hace es educación física, deporte, béisbol, profesor, abogado, lo que sea, no importa. Estamos hechos de historias, ¿no? Somos humanos porque nos contamos historias, ¿no?
Entonces, Total. eso fue lo que yo recuerdo haber Qué visto lindo, qué lindo. y qué bonito que ahora esté en este proyecto. Qué rico. Te cuento que tenía pensado traer aquí desde hace tiempo atrás. Estaba esperando el momento para hacerlo y siento que este es el momento justo y preciso porque eres la primera persona que traigo a charlas de copa que no es del contexto de la actividad física y el deporte. Sí, menos mal, no se asusten cuando me vieron aquí. No, pero ¿por qué si es de ¿Por qué actividad están física? acá? ¿Por qué un gordito? ¿Qué pasó? Pero te cuento como el sentido de todo. Yo también lo he comentado en las charlas anteriores y he sido muy enfático en eso, y es que yo no soy comunicador. Lo dejo siempre muy claro y siempre reconozco a quien sí lo es, porque una vez te metas en este campo te das cuenta de lo complejo que es. Sí. Y es muy valorable quien lo hace y quien se prepara para ello de manera profesional. Yo estoy aquí como atrevido, siempre lo digo, pero en el buen sentido. Si yo no me atreviera o si la gente no se atreviera, el mundo sería muy plano. Mm, Entonces, con el respeto a los comunicadores, me he metido en un campo que a nivel profesional no es el mío, pero que lo quiero hacer bien. Y como lo quiero hacer bien, me quiero rodear de quienes son expertos en el tema. Y por eso gracias, lo he hermano. traído a él y esa es como parte también de la presencia de Jaymar acá conmigo, y es que él nos va a enseñar aquí en vivo algunos consejos, recomendaciones, tips que nos pueden ayudar a quienes estamos incursionando en el campo de la comunicación a que lo hagamos cada día mejor. De Esa uno. es parte de la charla del día de hoy. Pero antes que eso, queremos conocerte, queremos Ujú. saber cuál es tu origen, tus raíces, de dónde vienes y un poquito como el contexto familiar tuyo. Bueno, mi contexto es Venezuela, ¿no? Ese es mi gran contexto. Soy venezolano, a mucha honra, con mucho cariño a mi país, y vengo de una familia donde, si bien no tenía personas dedicadas al arte, eran todos unos grandes artistas, ¿no? Por un lado tenían un grupo musical, pero por otro lado mi abuelo era de sacar el 4 y ponerse a contar historias, y yo de niño quedarme embelesado viendo cómo tenía esta magia la palabra de hacer que toda la familia de pronto se quedaba mirando y viendo cómo mi abuelo podía con las palabras transportarlos a otro lugar. Y creo que por ahí empecé a enamorarme de contar historias, ¿no? Y desde muy niño, siempre que había un evento en el colegio, alguna cosa, que había un micrófono, había una cosa, yo quiero, ¿Te por favor, gustaba sí. intervenir? Mm. Por ahí vi que tu primer contacto con la locución, con contar historias, con hacer uso de tu voz como herramienta, la tuviste a los 13 años en el Sí. colegio. ¿Fue eso una tarea, un proyecto escolar, que fue como una miniserie que hiciste sobre Venezuela? ¿Cómo surge eso? ¿Fue una cosa espontánea? ¿Fue una cosa que se dio así? Y tú dijiste, ve, esto que hice me gustó y por aquí quiero darle continuidad. ¿Cómo fue esa Ese, historia? ese proyecto se llama Microhistorias de un país llamado Venezuela. Y fue un proyecto muy lindo que me cambió la vida y creo que le dio rumbo a lo que soy hoy. Por eso, de hecho, mucha gente que toma clases conmigo me pregunta, pero si un adolescente es bueno que tome el curso, que empiece a formarse en este momento, porque el adolescente no sabe bien qué quiere, Ajá. le cambia la voz, entonces de pronto tiene una voz así y bueno, la verdad es que mientras más rápido el adolescente encuentre herramientas para poder sacar su potencial, más va a definir su camino, ¿no? Yo no sabía que yo iba a tomar la locución o la comunicación como un sendero real, ¿no? Como un trabajo real, y la vida un poco me orilló a eso. Ese Ujú. proyecto nació por mi santa madre, que escuchó en la radio que había un casting para niños, y yo siempre he jugado con mi voz. O sea, yo desde antes, Ok, ok. recuerdo la primera voz que pude hacer, estaba viendo Lilo y Stitch, y recuerdo que Stitch dice algo y yo, Nagakushka, Ohana significa familia, fantoche, ¿no? Dice. Qué bueno. Y cuando me sale, yo digo como, Te fluyó súper me fácil, salió esta voz. espontáneamente. Y eso me generó como esta perspicacia Ujú. de, ve, esto lo hace gente, ¿no? Porque en ese momento no había tanto YouTube o tanto acceso a comunicación como lo hay hoy en día. Sí que lo había, pero no tanto como hoy, ¿no? Que Ajá. puedes estar como muy enterado de cómo es el proceso. Yo en ese momento, viniendo de Mérida, Venezuela, como que no tenía mucho contacto con el oficio de hacer personajes. Y cuando me sale esa primera voz, digo como, esto debe, claro, hay alguien que hace esto, ¿no? Hay Claro. alguien a quien le pagan por hacer esto. Y empiezo a interesarme y empiezo a desarrollar otras voces. Entonces ya yo molestaba mucho en mi familia o con mis amigos con voces. Y cuando mi mamá escucha que hay ese casting, me dice, mira, ¿por qué no vas? Y yo, bueno, pues vamos a hacerlo. Súper. Y quedé, y gracias a Dios me topé con gente muy presta a enseñar,
a hacer las cosas con amor, con arte, con esa dedicación de no es vamos a grabar y salgamos de esto, sino vamos a hacer un proyecto bonito del que nos sintamos orgullosos. Y creo que no solo estar frente a un micrófono, sino trabajar con gente de ese calibre moldeó por completo mi forma de ver el mundo, ¿no? Excelente. ¿Ese casting tú lo haces con la orientación de algún profesional o tú haces uso de tu herramienta espontánea que te sale y lo presentas y ya luego me imagino que quedaste, ya te hacen un asesoramiento, ya te empiezan a educar en el tema? Tú lo hiciste sin ningún conocimiento técnico de qué forma poner la voz, sino que te salió como tú consideraste en ese momento. Exactamente. Lo bueno es que yo tenía muy buena lectura. O sea, yo aprendí a leer muy chiquito, como a los 4 años ya estaba leyendo. Y mi mamá siempre tuvo como esta cosa de ok, bueno, ya lees, ahora lee más alto, ahora lee más rápido, ahora lee, no, como que siempre esa cosa de lo puedes hacer mejor, Te ¿no? estaba incentivando permanentemente. Sí, siempre. Que lo hicieras mejor. Siempre. Y entonces tenía muy buena lectura. Y creo que eso fue lo que me ayudó. Realmente no tenía conocimiento técnico. Yo escucho ahorita las grabaciones y las escucho con mucho cariño, Claro. porque evidentemente veo todo lo que me faltaba, todo lo que... Sí. De hecho, después de eso fue que me puse a estudiar realmente, a hacer cursos, a capacitarme, porque cuando uno empieza a hacer en el camino, que de hecho lo hablamos off the record, de todo el proceso que has vivido en hacer este proyecto y que es ensayo y error, es hacer y hacer imperfecto para luego ir puliendo, pero hacer, ¿no? Lo mismo fue en ese momento. Yo no tenía idea, pero comenzar a hacer me hizo, mira, tengo un ceseo, mira, los finales no los cierro, y hablo muy nasal, pero porque lo estaba haciendo. Si no hubiese comenzado nunca, no habría hecho ese camino de mejora, ¿no? Gran reflexión y eso está, yo creo que hace parte de la mentalidad del ser humano, en donde siempre o generalmente las limitaciones están por delante de la acción. Uh-huh. Ahora yo te comentaba justamente previo al inicio de la grabación que me gustó mucho que hiciste una reflexión acerca de las limitaciones que muchas veces nos ponemos para generar algo, para crear contenido, y más en esta época digital en la que pensamos que hay que tener una producción audiovisual demasiado profesional para poder darle inicio a que una idea se desarrolle y se concrete. En mi caso particular, pues hoy en día todavía con un teléfono estoy grabando esta charla, un par de aros de luz sencillos, y entendí eso porque yo también tenía tendencia a la perfección, a tener todo perfecto, si no, no lo hago. Pero me aventuré, me lancé y me pongo ahora el capítulo número 1 versus el 12 que fue hace 8 días y uno ve progresos. Claro. Y esa es la forma de autoanalizarte, de hacerte un feedback de que justamente también me pasaba eso, siento que esto tengo que mejorarlo, estoy haciendo mucha muletilla, estoy repitiendo aquello, pero ¿cómo me di cuenta de eso? Tomando acción haciendo, y claro. haciéndolo. A mí me pasa algo muy curioso con el hacer creativo en general, que es sin lugar a dudas escribir, pintar, tomar fotos, lo que sea, termina siendo una mirada de introspección a uno, ¿no? Entonces, cuando mencionas ese video de las limitaciones, ese video era para mí, eso es algo que me pasa a mí, ¿no? Okay. A mí el perfeccionismo, el querer, porque yo no solo soy locutor y no solo soy actor de doblaje, sino que tengo una productora, soy director creativo. Entonces soy realizador audiovisual, hago documentales, videoclips, y he trabajado para muchas marcas, he creado mucho contenido para muchas marcas, y mi propia marca personal recién la empecé a trabajar, ¿no? El popular en casa de herreros cuchillo de palo. Correcto. Y pasaba por eso, porque como yo tenía todo el conocimiento, la teoría, y estudié cine y tal, entonces todo tenía que ser perfecto, y si no era perfecto no salía, y en un punto dije, bueno, ¿pero qué estoy haciendo? Me estoy metiendo yo mismo el pie, claro. y no es justo, ¿no? Y una forma de extirpar eso fue justo ese video, ¿no? Como de, bueno, hablemos de las limitaciones, ¿por qué nos pasa esto? Vamos cuando uno de pronto le pone la luz a esos problemas, ajá, y lo puede nombrar, ya ahí comienza la sanación de eso. Correcto, cuando se exterioriza el defecto, la falla, es cuando uno ya encuentra la forma de resolverlo y de darle una solución a eso. Sí. Excelente, yo te quería preguntar algo que me pasó a mí, una experiencia muy particular. Hace muchos años, cuando era un adolescente que recién estaban empezando a aparecer los smartphones, tuve una experiencia muy extraña, tú imagino que sabes del tema,
y es que fue la primera vez que me escuché grabado en un celular. Sí. Yo sentía que no era yo. Claro, Desde claro. que estaba ahí hablando, ¿quién es? Me sentía demasiado raro Sí. el escucharme mi propia voz. No sentía que correspondía con lo que yo escuchaba, que salía de mi voz. Y al escucharme fue muy extraño. Eso le pasa a mucha gente. Es una A cosa que es muchísima común. gente. ¿Por qué sucede eso? A muchísima gente. Bueno, lo que pasa es que tú te escuchas desde adentro. O sea, tú Ok. primero te escuchas con la cacofonía que tiene tu cabeza, ¿no? O sea, Ok. todo rebota en tu cabeza y tú escuchas acá. En cambio, cuando ya hay un dispositivo que de por sí, pues los primeros micrófonos que ya no eran muy buenos tampoco, entonces solo captan ciertas frecuencias de la voz y aparte estás sacando la voz hacia el aire, que es otro medio que estás utilizando, Sí. pues obviamente hay una variación. Pero más allá de eso, más allá de todo el aspecto técnico que hace que se sienta diferente la voz, las personas tienen una fobia muy loca a escucharse porque también tienden a idealizar cómo debería ser la voz Ajá. ideal, ¿no? Y tenemos esta idea de hay voces bonitas y hay voces feas, lo cual es absurdo. O sea, no hay voces bonitas y no hay voces feas. Hay voces con técnica y hay voces sin técnica, ¿no? Hay voces que se aprenden a utilizar y voces que no saben cómo utilizarlas. Pero ya todo lo que pasa internamente adentro tuyo para que tú puedas hablar, para que puedas fonar, es un proceso tan complejo y tan maravilloso que es que no deberíamos sentir otra cosa sino gozo. Un privilegio. Por poder hablar. Hablar es una cosa increíble. O sea, y ponte a pensar en lo raro que es que dos especies, o sea, que una especie, dos animales de una especie, puedan tener una idea en la cabeza, imaginen algo, imaginen una flor, y puedan verbalizarlo para colocarle un código, que es una palabra, que yo la digo y a través del aire llega a tus oídos y tu cerebro la codifica y tú ves lo mismo que yo estoy viendo en mi cabeza. Eso es una pieza tecnológica increíble. Yo creo que somos humanos porque nos comunicamos, somos humanos porque tenemos la capacidad de hacer que tú veas lo que yo veo detrás de mis ojos. Y eso lo hago con la palabra, ¿no? Maravilloso. ¿Por qué toco este tema? Porque en esta época donde cada vez se lanzan más personas a crear contenido, es una de las limitaciones más marcadas. No me gusta cómo me escucho, no me gusta cómo me veo, no me gusta cómo registro, no me gusta y no me gusta. ¿Qué podríamos a las personas que tienen esas limitaciones desde aquí como recomendarles y que encuentren un par de tips que les ayuden a quitarse un poco esas tensiones y que se suelten a crear contenido? Perfecto. Primero, todo tiene una técnica, ¿no? Todo tiene técnica. Si tú dices que hay una persona que dibuja y tú dices qué talentoso es porque no tienes idea de la cantidad de trabajo que hace esa persona, ¿no? Cuando, no sé, ven un video mío y la gente me dice, ay, es que Jamer, no, tiene un talento para editar. Y digo, no, lo que tengo es mucha paciencia, porque me cuesta igual que a cualquier persona. Pero esas horas de trabajo, a lo mejor no cualquier persona está dispuesto a hacerlo. Bien. ¿No? A lo mejor esas noches de trasnocho, de renunciar a otras cosas, no mucha gente está dispuesta a hacerlo. Y eso es lo que hace un cambio diferente, lo que hace algo excepcional. No es el talento, es la cantidad de trabajo y horas de estudio que lleva eso, ¿no? Okay. Y así como el dibujo, la edición, el baile, la voz también, ¿no? Bien. Entonces, el primer consejo es lo que hablábamos hace ratito, tienes que empezar a grabarte. O sea, la única forma de perder la fobia a escucharte es escucharte más. Es empezar a hacerlo tanto que te adecues a ello, ¿no? Luego hay algunos tips que seguro para el final te pondré a hacer un par de ejercicios, ¿no? Una cosita que le sirva a la gente, pero sobre todo es, si comienzas a hacer, ya lo que estás colocando es como la masa con la cual luego vas a moldear, ¿no? Pero si no está la masa y está acá, no hay forma en que tú puedas empezar a trabajarlo, ¿no? Perfecto. Me comentaste ahora que estudiaste cine. Sí. Yo quiero que vayamos un poquito como de manera cronológica, luego de que viene el proyecto que tenías a los 13 años, cómo te vas abriendo las puertas y vas encontrando en la voz una profesión que tú dijiste, de esto se puede vivir, me quiero dedicar el 100% a esto, y qué oportunidades se van en el camino presentando para que llegues a ser hoy en día lo que eres. Bueno, realmente la vida del artista en Latinoamérica es complicado, es difícil. Bueno, yo creo que el artista en cualquier parte, en verdad. Creo que es un mito eso de que en Latinoamérica o en otras partes, en todos lados es difícil porque a lo mejor en otros lados hay más plataformas y más proyectos y más cosas y mejor remunerados, pero también hay muchísima más competencia. O sea,
cada proyecto, cada día tiene su afán, cada lugar tiene su complejidad. Pero en general, hacer arte, para que tú puedas hacer vida de un arte, tienes que volverte muy integral. Es decir, tienes que tener muchas capacidades para poder solventar desde diferentes lugares, ¿no? Yendo cronológicamente, Ajá. yo arranqué en microhistorias y a los pocos meses una amiga que escucha el programa me dice, Jay, ¿por qué no haces teatro? Tú eres muy histriónico y los personajes que haces, eso es como hacer teatro. Y yo, pues bueno, ¿por qué no? En ese momento yo quería ser médico, quería estudiar medicina. Okay. Ella está en 8º grado en ese momento, no sé cómo le dicen acá, 2º año de secundaria. Sí, 8º. 8º. Sí. Y hasta ese momento eso era lo que yo realmente quería como carrera, ¿no? La radio y todo eso hasta ese momento era como algo que me divertía mucho, pero no entendía que pudiera ser una carrera. Hago teatro, en teatro lo disfruto mucho, me divierto, era como ir a jugar, era como... me encantaba, pero seguía siendo un hobby. Sí. Hasta que llego a presentarme la primera, fue un proceso, se llamaba Tateijú, que por cierto, si hay alguien de Tateijú viendo, me encantaría mandarles un abrazote, porque creo que parte de la formación que hizo que yo sea lo que soy fue esa gente, ¿no? Toparme, eso es crucial, toparse con gente que no es egoísta con el conocimiento, claro, ¿no? Que quiere, que se emociona porque aprendas. Qué bonito cuando uno conoce gente así. Totalmente. Y así era la gente de Tateijú, y era un año entero de formación, y el final de ese año era una presentación de teatro. Entonces, cuando llega la presentación, recuerdo muy bien que ahí sí me dio miedo. O sea, hasta ese momento yo no había sentido miedo, nervios, nada. Claro, ya cuando está el teatro lleno, ya cuando yo empiezo, Dios el mío, pánico escénico. Ese sudor, ay, si se me olvida una palabra, y si no, ¿qué voy a hacer? Y de pronto cuando salgo a escena, es como un trance, ¿no? Como un trance. Te transformaste. Sí, cuarta pared, que es bloqueas al público, no lo ves, no existe, y tú estás viviendo en la película que estás contando. Eso es lo que, como un holograma que se hace dentro de tu cabeza. Y pues básicamente lo pasas como hipnotizado todo el proceso, y cuando termina es que vuelves a mirar al público y vuelven otra vez los nervios. Y ahí ya empiezan a llamarnos uno por uno con los nombres de cada uno, ¿no? Y dicen, bueno, Jaymar Márquez, tal. Y salgo y veo la gente y el corazón, tum, 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 lo escucho así, me ponen la luz esa en la cara, quedo todo espabilado y veo a la gente literal como en una película en cámara lenta y yo seguía escuchando. Tum, tum, tú nada más sentías eran tus latidos. Yo digo, wow. En ese momento, en ese instante, fue que yo dije, esto es lo que yo voy a hacer el resto de mi vida. Esto es. Eso fue lo que te movió las fibras y lo que te llevó a otro nivel de emoción. No sé cómo, muy bonita la medicina, muy bien, lo que sea, pero sí, esto es lo que quiero hacer. No sé cómo. Y en esto es lo que quiero hacer, empecé a buscar muchas cosas, empecé a ver en video cómo es y los videos cómo se hacen, y empecé a editar ya ni me acuerdo qué programa había utilizado, pero pues una computadora viejita con la que recién empezaba a hacer videitos para mis amigos que de pronto querían declarársele a una noviecita y le decía, bueno, dame 2 empanadas y te hago un video. Y empecé ahí a como yo crear la oportunidad, ¿no? No fue que había una oportunidad clara de ve a este lugar o esta persona va a hacer esto, sino fue mi necesidad de encontrar eso que lo fui creando, ¿no? Y fui como creando esa oportunidad. Y una cosa llevó a la otra, al punto en el que con 17 años, yo entré con 17 años a la universidad y ya en el segundo semestre de la universidad yo dirigía un programa de televisión para la universidad en la que estudiaba. Wow. ¿Y entraste a estudiar artes escénicas? ¿Qué carrera hiciste? La carrera se llama Medios Audiovisuales en Mérida, pero realmente es una carrera de cine, porque no ves, hay un par de electivas donde ves radio, televisión, pero no es de medios audiovisuales, es de cine, ¿no? Un poco porque el cine es como el padre de los medios audiovisuales, o sea, de ahí se deriva todo lo demás. Jaymar, cierto que las personas que se inclinan por este tipo de estudios son un porcentaje muy pequeño versus los que estudian otras carreras tradicionales. O sea, están como, si la palabra cabe, como los locos del cuento
son los que están interesados por la parte creativa, por la parte de la música, por la parte del cine, son considerados socialmente como de otro combo, como de otra esfera, y son personas con una característica de personalidad muy particular. Sí. Y entre ustedes se sienten en ese mood bacano, entre los creativos, pero es poca la gente que se interesa por eso, ¿cierto? Es como un porcentaje no tan alto. Pues yo siento que gracias al desarrollo de los medios de comunicación y las redes sociales, cada vez hay más gente más. Que de pronto, o sea, ya escuchas más que hay niños que dicen, Claro. yo quiero ser youtuber, yo quiero ser TikToker. Pero en tu tiempo... No, en mi tiempo era rarísimo. En mi tiempo... Era súper Para mis papás fue inusual. como, sí, era como, no, pero el teatro es para que te nutra, es para que tal, pero eso no es una carrera, te quieres morir de hambre, ¿qué va a pasar? A eso iba. Sí, 100%. Perfecto. Pasas ya a la universidad, tienes la oportunidad de dirigir ya y tener esa responsabilidad de tener un equipo a cargo. Ya en ese momento te empiezas a dar cuenta de tus habilidades como docente, porque también tienes esa característica, que también tienes tu taller y también enseñas y te apasiona mucho la parte de la docencia. ¿O cómo caíste ahí en ese rol de liderazgo? ¿Ya tú sentías esa cualidad innata para enseñar, para transmitir, o se te puso ahí casi que de casualidad? ¿Cómo fue el tema ahí? Yo creo que de la misma manera en que nace este proyecto tuyo, ¿no? Que viene de que tú tienes una genuina curiosidad por aprender, hay una frase que es muy cierta, que es que el que enseña aprende 2 veces, ¿no? 100%. A mí me fascina aprender. Me fascina saber algo nuevo, me fascina tener una conversación como esta y que digas algo que me haga engranar un pensamiento que no tenía y que yo diga, claro, cómo no lo había visto, ¿no? O sea, me emociona mucho. Y dar clases es una forma de forzarme a eso. O sea, dar clases me exige tener que estar al día, tener que saber qué se está haciendo, tener que pulir mis técnicas, tener que estar a la altura de pararme frente a un grupo de personas y decirles, mira, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y sin lugar a dudas, la retroalimentación que yo obtengo de los cursos es fantástica, porque una dinámica muy particular que hay en los cursos es que cada caso es absolutamente diferente. Entonces, encontrarle la solución a por qué tú suenas como suenas y qué es lo que te falta para que suenes de cierta manera, ese camino es muy develador. Entonces, casi que para mí es un caso de estudio con cada persona. Entonces, por eso lo hago, porque termina siendo una retroalimentación muy bonita y además la pasamos muy bien, ¿no? Hay muchas risas en el camino. Genial. No es un tipo de enseñanza tradicionalista donde el docente es protagónico y los alumnos estén en un rol pasivo, sino que en el caso de ustedes hay una oportunidad de interacción donde el estudiante hace aporte, genera una discusión, genera un diálogo que enriquece y hace una construcción del conocimiento como en conjunto, y eso es lo que hace bacana esa labor y interesante, que se rompa como un poco como esa hegemonía en que el docente es el que sabe y el que tiene la última palabra y el alumno nada más escucha de manera pasiva, sino que aquí hay una interrelación de conceptos que hace que entre todos aprendamos. Totalmente. De hecho, mi forma de entender la educación viene mucho como a estos preceptos socráticos, aristotélicos, lo que era Platón, Aristóteles y Sócrates, tenían como esta idea de la paideia y la mayéutica, ¿no? Estas 2 palabras lo que significan es que básicamente el que enseña funciona como un partero. O sea, yo como educador, yo no puedo poner información en ti. O sea, yo no te puedo dar conocimiento. Yo puedo funcionar como alguien que te asiste en el proceso de dar a luz el conocimiento. El conocimiento lo das tú en tu cabeza. O sea, cuando tú entiendes algo, ahí es que nace el conocimiento. Yo no puedo, o sea, nadie puede influir en ese proceso. Lo que podemos es guiar, podemos mostrar, podemos acompañar, podemos hacer las preguntas correctas, podemos mostrar ejemplos. Pero quien termina entendiendo es el otro. Entonces, es absurda la educación de mira, esto es así y esto funciona así y ya y chao, ¿no? Una de las cosas que hacemos mucho en mis clases es todo pónganlo a prueba. O sea, no me crean. Haz la técnica, hazla. No me creas, hazla. Y después me dices cómo te va. ¿Toda esta pedagogía tú la aprendes en el camino o tuviste también, aparte de tu carrera, en la parte de la comunicación audiovisual, tuviste una formación también en pedagogía, en licenciatura o en algo que te permitiera eso, o tú lo fuiste adquiriendo con la experiencia en el campo como tal? Yo creo que en eso me ha ayudado mucho la carrera como realizador audiovisual,
porque me ha permitido estar frente a gente que sabe muchas cosas. Y yo detrás de un lentecito, detrás de una cámara, escuchando y aprendiendo. Y de hecho, esta forma de enseñanza la aprendí de un proyecto de una escuela experimental en Mérida que se llamaba Paideia, justamente, donde no habían, por ejemplo, no habían grados, o sea, no había primero, segundo, tercer, cuarto grado, sino era un salón de clases, todos los niños de diferentes edades en ese salón, y había niños que en el mismo salón iban en quinto, en cuarto, en tercero, y entonces el que iba más adelante tenía como responsabilidad ayudar al que iba en segundo, en tercero, porque él ya sabía eso, entonces tenía que el mismo alumno ayudarle al otro. Qué bueno. Y la comunicación o la forma de darles la información no era inerte o no era de libro, sino que estaba viva. Por ejemplo, me acuerdo demasiado una clase en la que iban a aprender de historia. Entonces, para aprender de historia, hicieron una sopa de papa. Entonces, los niños, los más chiquitos, pues lavaban, los otros ya pelaban, los otros picaban. Y entre todos hacían una sopa, pero mientras hacían la sopa decían, ustedes saben que la papa no es de América, sino que la trajo Montesquieu en el año no sé cuánto y tal y no sé qué. O los juegos que hacían en el patio para ir a correr a una columna tenían que resolver una ecuación. Niños de tercer, cuarto grado, de primaria. Y yo decía, o sea, y estos niños son normales, no son niños superdotados, nada. Es simplemente que la forma de educar, la metodología de enseñanza es diferente. Y eso es experimental. Ajá, y eso me hizo mucha mella. Entonces, wow, muy bueno, muy bueno. Porque sí, porque solemos en ese sistema educativo tan precario, por lo menos aquí en Colombia, no sé cómo será actualmente, pues en esas etapas de primero, segundo, tercero, primaria, pero a nosotros nos tocó mucho esa instrucción como tan plana, cero experimental y 100% teórica, que no te llevaba a entender del por qué y para qué me va a servir esto que estoy viendo hoy en día en mi vida cotidiana. Es mejor, creo que esa metodología de llevarte como al campo real y la creación desde la imaginación. Yo creo que no solo Colombia, o sea, yo cuando fui por hacer un documental, que por cierto por ahí está, después te lo dejo para que lo dejes como un link, es muy interesante. Es muy interesante. Y yo me acuerdo que rodando el documental, yo dije, epa, yo puedo volver a estudiar primaria y venir para acá, porque esto es una cosa insólita. Muy bacano, muy bacano. Pero creo que está despertando un poco. O sea, creo que en el mundo empiezan a ver cada vez más, como que nos entendimos por fin que tener un sistema que tiene más de... ¿Cuántos años tiene el sistema educativo actual? No sabemos, pero sí hace falta una renovación, una innovación. Y estamos en una época en la que yo también siempre toco el tema de la tecnología en mis charlas. Cuando quiero hacer como alusión a esa transformación de nuestras vidas desde que llegó la tecnología a hacerse cargo de todo lo nuestro, pero también luchando un poquito con conservar cosas tradicionales que han sido ganadoras, como por ejemplo los juegos de calle tradicionales en los que estábamos en interacción constante con los amiguitos, en las cuadras, en las calles, versus lo que sucede hoy en día con ese encapsulamiento que tienen los jóvenes en los dispositivos móviles. Siempre hago como ese versus entre ambas cosas, y la conclusión siempre es la misma, que el medio digital está hecho para usarse de una buena forma y quien encuentra en esas herramientas una manera positiva de sacarle provecho marca mucha diferencia. Entonces, a nivel educativo también es bueno aprovechar esas herramientas para que también se lleve a los alumnos a un nivel de aprendizaje diferente. Sí, y yo creo que esa es una lucha que nunca se va a terminar con la tecnología, ¿no? Entendemos la tecnología como una extensión de la capacidad humana, o sea, como la tecnología es una herramienta que me ayuda a hacer algo que o no podía hacer o que pueda hacer mejor o más rápido, ¿no? Un facilitador. Ajá. En ese orden de ideas, el fuego es de las primeras tecnologías que inventamos, ¿no? Y el fuego nos ayudó a cocinar alimentos, que nos hizo tener mejor digestión y fortalecer o desarrollar un mejor sistema cognitivo y hacer que pensáramos como hoy pensamos. Pero el fuego también puede quemar una aldea, también puede matar a alguien. También puede, o sea, son las formas en las que hacemos uso de las herramientas. 100%. Súper. Jay, con respecto ya a lo que es el campo profesional ya aplicativo con marcas, quiero que me cuentes la parte que me parece muy bacana. ¿Cómo se te da esa primera oportunidad de que tu voz sea la voz de un comercial publicitario, una marca, y con qué marca se te da esta oportunidad? La primera, qué buena pregunta, la verdad no me acuerdo cuál fue la primera.
recuerdo cómo fue la dinámica porque pasa que yo, con esta misma curiosidad y lo inquieto que he sido toda la vida, yo empiezo a ganar dinero con microhistorias de un país microhistorias de un país llamado Venezuela. Me empiezan a pagar por hacer algo que para mí era un juego. Y a mí eso me vuela un poco la cabeza y digo como, ya va. Estoy haciendo algo pasando rico y aparte me están pagando. Claro, para mí eso me pareció una locura, ¿no? Sí. Cuando me llegó el primer cheque fue como, wow. Ya va. ¿Tú estás seguro que yo no te debo pagar a ti? Me estás enseñando, la estoy pasando bien y me vas a pagar. Y pues obviamente en ese momento Venezuela, pues si bien ya se avisoraba la crisis, todavía estaba bien, mis papás estaban bien, yo vivía en casa de mis papás, o sea, éramos clase media y yo tenía todas las comodidades, entonces ese dinero me quedaba a mí, para yo usarlo como yo quisiera. Okay. Entonces eso me empezó a desarrollar como este gusto por lo que yo hago tiene valor, ¿no? Tiene un impacto y eso tiene un valor. Y ellos me ofrecen, o sea, me dicen que si yo quería generar un poco más de recursos, yo podía conseguir patrocinadores. Y yo con 13 añitos, yo dije, ok, ¿qué son los patrocinadores? Me dicen, no, pues consigo una marca y si la marca sale antes de que comience el programa, patrocinado por tal, ellos nos pagan y yo te doy un porcentaje por conseguir esa marca. Y yo, bueno, dale. Entonces armamos una carpetita, yo bajé varios programas, recuerdo que por eso, cada vez que uno tiene un emprendimiento, un proyecto de lo que sea, van a haber 1000 cosas que uno no sabe hacer. Y cuando uno dice, ya, voy a hacerlas y me voy a dar golpes hasta que salga, es que uno aprende. Así que uno aprende. Total. Yo ahí aprendí y conseguí, me logré comprar una quemadora de discos. De estas que era una torre completa y quema discos. Y me puse a quemar discos de microhistorias de un país llamado Venezuela. Y me iba con eso a centros comerciales, a cualquier restaurante que me gustara, donde fuera, que yo iba a ir con mis papás a comer, que yo iba con una noviecita a tal lado, a donde fuera que yo iba a un comercio, yo llegaba con la carpeta, le decía, hola señor, ¿dónde está el administrador del lugar? Y todo se cae así como, este niño que... de 14 años. 13, 14 añitos, sí, o sea, esa edad fue la que estuve como en esa dinámica y les causaba tanta curiosidad y ternura, me imagino, que muchos sí me decían, ya te lo llamo, y llegaba y yo les ponía el disco, ¿no? Y muchísimos me dijeron, qué chévere, tal, y muchísimos me dijeron no, pero como a mí no me costaba hacerlo, yo lo seguía haciendo, hasta que empezaron a caer patrocinadores al programa, y muchos de esos empezaron a quedarse conmigo. O sea, como, a lo mejor no quiero patrocinar el programa, pero, hey, me gustaría una publicidad. Entonces, seguro comencé como con las puertas empiezan a abrirse, y mira que hay quedando relaciones muy bonitas. Una, lo que tú decías, la importancia de lanzarse a hacer algo que te obliga a aprender cosas. Ahí se despertó tu capacidad comercial para promoverte, para autopromoverte, para mostrarte, para abrirte puertas. Y lo otro es que le empiezas a sacar provecho a un talento que estaba ahí, pero que no sabías que tenía tanto potencial. Entonces, bacano cuando uno, como tú bien lo dices, se lanza y se atreve, cosas buenas van a pasar, indudablemente. El entrenamiento constante, la perseverancia, el equivocarte, te va haciendo cada vez mejor. Y a lo mejor no llegas al lugar que esperas. A lo mejor no llegas a lo que tienes visualizado, pero no vas a estar en el lugar donde comenzaste. Y eso ya tiene todo el valor del mundo. Totalmente, totalmente. Ese tema de patrocinio es muy interesante. Yo también tengo con este proyecto como esa visualización, y ya vamos a tocar lo que es la marca personal, que es lo que yo deseo también, crear una marca personal que genere un posicionamiento y que luego traiga obviamente otras alternativas, como ella la publicidad. Si tienes una marca o servicio y quieres patrocinar a Gen Ser Humano, por favor comunícate con nosotros. Excelente. Quiero aprovechar para pedirle el favor a Mickey Mouse a que le diga a la gente que se suscriba a este canal y al tuyo también. ¡Oh, vaya! Visca, Musca, Mickey Mouse. Quiero por favor que todos vayan al maravilloso mundo de Disney y que además se suscriban en el canal de Genser y de Jenner Márquez. ¡Ajá! Visca, Musca, Mickey Mouse. Muy bueno, muy bueno. Súper. Eso me parece muy potente. Ahorita, creo que un par de días lo conversaba con un amigo mío, muy cercano, y yo decía, es tan bacano cuando una persona
se apalanca de su marca personal para generar otros campos, otras vertientes y generar como ese portafolio tan bacano a partir de su imagen personal. ¿Y por qué es bacano eso? Porque muchas veces nos encapsulamos solamente en nuestro perfil laboral, por ejemplo, yo como licenciado, nada más como entrenador, y nos cerramos un mundo de posibilidades solo por hacer para lo que yo estudié. Sí. Pero ¿por qué no abrir un podcast? ¿Por qué no tener una marca de ropa? ¿Por qué no tener una marca de suplementos? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Estamos como muy sesgados siempre como a hacer para lo que me preparé y como que no tenemos esa visión como más allá de poder hacer cosas diferentes. Entonces también qué bacano que tú nos puedas también contar un poquito acerca de eso, la importancia de la marca personal, del branding, que también es súper importante, el tema del marketing, que hoy en día es trascendental. Conectado un poquito como con mi caso particular, hagámoslo como una casa hipotética, un ejemplo. Yo arranco con esto y lo hago con herramientas sencillas, pero ¿cómo puedo yo empezar a trabajar mi marca personal? ¿Cómo puedo yo llevar esto a otro nivel y empezar como a abrir otras puertas también? Maravillosa pregunta. Primero porque tiene una relevancia con el contexto actual que es súper, súper pertinente. Los currículum van a morir por completo. O sea, si ya están muriendo y van a terminar de fallecer en los próximos años. O sea, cada vez menos las agencias o las empresas lo que necesitan de ti es un currículum ahí en pasta que me puedo descargar una buena plantilla y colocar 3 cosas y todo el mundo infla sus currículum y todo. Y cada vez más es importante que tengas un buen perfil en LinkedIn, mira qué es lo que hace, cómo es su comportamiento en redes, o sea, eso se empieza a volver cada vez más vital, ¿no? Y creo que le va a costar mucho más ese proceso a quien lo hace de manera aislada, a quien de pronto se detiene y piensa, ¿cuál es mi marca? ¿Cuál es mi sonido? ¿Qué es lo que yo comunico? ¿Por qué lo comunico? ¿No? Entonces, yendo específicamente a tu caso, el servicio principal que tú vendes o que tú das son entrenamientos personalizados, ¿cierto? Sí, señor, correcto. Bueno, pero el enfoque que tú tienes, y esto es lo que es tu diferencial, y eso es algo fundamental cuando alguien está haciendo una marca para lo que sea, para una empresa, para un negocio, es ¿qué ofrezco yo que no están ofreciendo 350,000 personas más? ¿No? Y en tu caso, uno de los diferenciales es que no solamente es yo voy a ayudar a que la persona esté en un mejor estado físico, sino que yo voy a fortalecer mentalmente a esta persona para que su salud mejore y por tanto él como ser humano mejore, ¿no? Ese es tu diferencial. Perfecto. ¿Cierto? Sí, señor. Si ese es tu diferencial, pues ya hay un montón de cosas que empiezan a desligarse, pareciera que se desligaran, de vamos a subir, ven, haz conmigo estos 30 flexiones de pecho, sí, que a lo mejor es lo que vas a encontrar en 20,000 personas que a lo mejor lo hacen mejor, resisten más, tienen un mejor cuerpo que tú, una mejor cámara que tú, pero que alguien de pronto te diga, ¿tú quieres entrenar y tener un cuerpo que realmente vaya con eso que tú sueñas? Bueno, léete este libro. ¿Quién te va a recomendar eso? Solamente Gen Ser Humano. Ahí empieza a aparecer la marca. En eso que yo puedo ofrecer que no puedo ofrecer otro. Y luego el branding es cómo esa marca se traduce a diferentes contextos, ¿no? Está el branding sonoro, está el logo, la imagen, está cómo me veo yo, cómo me visto yo, cómo me percibe la gente. Y empezar a entender eso. Realmente es una búsqueda de no acabar. O sea, el branding, si tú ves el logo de, no sé, de Apple hoy, no es el primer logo de Apple, ¿no? Entonces, así como lo es la personalidad y como los tonos de comunicación van cambiando, ¿no? Lo llevo a la locución. En los 80, para tú ser locutor comercial tenías que hablar de esta manera, todo el tiempo tenías que hablar así y esto era lo que sonaba. Y si tú no hablabas así, no estabas en nada. Hoy prácticamente nadie le da trabajo a un locutor que solo puede hacer eso. Ese era el estándar de antes. Exactamente. Ajá. Entonces, así como en ese ejemplo, toda la comunicación se va modificando. Transformando. En algún momento tuvimos los logos en 3D con animaciones. Hoy en día es simpleza total. Lo más minimalista, una sola línea. Sí, una cosa. Entonces, entender, por un lado, tu esencia, tu vitalidad, por qué hago lo que hago.
Ah, porque yo estoy haciendo este negocio porque quiero hacer plata. Ajá, sí, todos quieren eso. Pero ¿por qué tú tienes esa misión? ¿Cómo estás transformando tu entorno? ¿Cómo estás transformando tu vida y al mundo? ¿Qué es lo que estás dejando? ¿Cuál es tu legado? Si yo entiendo eso y además entiendo cómo es el contexto, yo encuentro mi marca. Espectacular. Ese clip va. Ese es un clip garantizado. Me gusta mucho la forma en que, digamos, abordas las temáticas de una manera como ese mix entre lo técnico y el lenguaje que es más del común de las personas. Un tema que también me interesa mucho y al cual también me gusta detenerme es justamente esa capacidad de comunicación, de interrelación con tus personas según el contexto en el que tú estés, la forma de transmitir el conocimiento. Que en nuestro campo de los educadores físicos, entrenadores, instructores y demás, siempre coloco un ejemplo en donde hay un instructor, un entrenador demasiado teso, demasiado bueno técnicamente hablando, en los temas científicos, en los temas de anatomía, en los temas biomecánicos y demás, versus un entrenador que quizás no sea su fuerte la parte biomecánica, científica, pero es muy bueno en la comunicación, en la parte del feeling con las personas, en el servicio. Sí. Y aquí hemos coincidido con otros colegas en que es más trascendental, más significativo, deja más huella ese entrenador que quizás no es el más teso de fierros, pero es el que más te conecta con el público. 100%. Ahí toma mucho más fuerza lo que es el tema del branding, de tu marca, de tu esencia, en la forma en que tú te expresas y haces como ejecución de tus fortalezas. Ahí la voz, el mensaje, el tono, las formas, ¿eso es entrenable o eso es una cosa que cada quien trae consigo? Fíjate que sí es entrenable, pero no está en la voz. Lo que tú acabas de decir, y esto, no sé si esta frase es de Ismael Cala o no, pero yo se la escuché a él y me gustó mucho y se la robé desde ese momento. Hay una razón por la que tenemos dos oídos y una boca, porque deberíamos escuchar el doble de lo que hablamos. Y si yo quiero conectar con el otro, yo debo escucharlo. Yo debo conocer con quién estoy hablando. No hay forma en la que yo pueda definir, estoy hablando en una entrevista de trabajo, entonces voy a hablar de esta manera y no, yo tengo que ver, cuando yo entro a la oficina de trabajo, yo tengo que ver, mira, tiene un cubo Rubik en la esquinita, mira, aquí tiene la foto de su hija, mira, aquí, yo tengo que observar, yo tengo que ver, yo tengo que escuchar, yo tengo que permitir que el otro desarrolle y todo eso es información que me permite tener una comunicación más asertiva. ¿Por qué es necesario esto? Por algo que dijiste que es súper clave. Los seres humanos recuerdan mucho más una conexión que un dato. Nosotros no vamos a recordar tanto que en el año 1954 pasó, se nos va a olvidar a los 3 segundos. Pero si yo algo de lo que dije te hizo sentir emoción, te erizó la piel, te hizo decir, claro, por eso de eso te vas a acordar. Y te vas a acordar en tus palabras y en tu forma y a lo mejor no como yo lo dije, pero eso que sentiste lo vas a recordar. Y no se puede generar conexión si yo no sé con quién está del otro lado, ¿no? ¿Y qué pasa cuando no tengo a alguien al frente, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando entonces la comunicación es solamente ante un micrófono? Como en mi caso, cuando tengo que hacer locuciones comerciales y no sé quién es el que está del otro lado. Bueno, esa otra persona tiene que dibujarse. Si no está, yo debo dibujarle igual. Yo tengo que saber qué le gusta, qué piensa, cómo, de qué manera, y yo debo interpretar un poco a esa persona para yo sentir. Y aquí está la clave. Si yo quiero hacer que el otro sienta, yo debo sentir. Si yo estoy contando una historia y yo quiero que en la historia el otro se le remueva el corazón y se le agua en los ojos y diga, wow, a mí se me tienen que aguar los ojos, a mí me tiene que remover. No hay emoción en el otro si no nace primero en mí. Que ese es el éxito de los artistas que se destacan por encima de la media. 100%. Que tienen esa capacidad de interpretar de una forma tal que te hacen sentir lo que ellos están expresando con sus canciones o con sus mensajes pues, que dan. Y lo mismo un speaker, alguien que está dando es lo mismo, es exactamente igual. Esa competencia comunicativa debería trabajarse más de forma global en cualquier profesión, porque es útil para cualquier profesión y que no solamente esté reservada para quienes estudian comunicación audiovisual, debería ser
un elemento infaltable en la formación de cualquier profesional, porque todos a la final necesitamos comunicarnos, relacionarnos, necesitamos el don de la palabra, de verbalizar, el servicio, las conexiones entre nosotros es súper importante, ¿no? Sí, 100%, 100%. De hecho, tú dijiste algo al inicio que decías, yo no soy comunicador, ¿no? Yo me tomé el atrevimiento con el respeto de los comunicadores, pero la verdad es que es difícil que hoy en día alguien no sea comunicador. A toda hora nos comunicamos, o sea, para ir a comprar algo en la esquina de la tienda te tienes que comunicar, ¿no? A lo mejor no eres periodista, yo no soy periodista, yo no estudié periodismo, yo estudié cine, estudié otra cosa, pero somos comunicadores, en esencia todos lo somos. Tienes razón. Y perder esa idea de que yo no le pongo atención a cómo me comunico porque yo no tengo esa profesión, pues termina jugándote en contra siempre, ¿no? Yo en el taller he tenido la oportunidad de darle clases a profesores, a abogados, a doctores, a gente que no toma el taller pensando en que va a grabar con una marca o que va a hacer, o que a lo mejor sí le parece chévere, pero no es lo que busca. Recuerdo específicamente ahora el caso de un profesor que justo no lograba hacer que los estudiantes le prestaran atención, ¿no? Y eran adolescentes y estaban todo el tiempo de un lado para otro y aprendió a hacer voces. Y empezó a hacer voces y a lo mejor haciendo eso captaba más la atención de sus alumnos. 100%. Un abogado que no tenga la capacidad de proyectar y decir con veracidad, ¿no? Que se sienta, que hable y que toda la habitación voltee a verlo. Obviamente va a tener menos ventaja que otro, aunque esté mucho más preparado, porque no va a causar ese impacto, ¿no? Entonces, no importa cuál sea el medio en el que estamos, comunicarnos es un engrasante social. Nos ayuda a tener mejor interacción con el otro. El impacto que tenemos incluso cuando conocemos a alguien. Un contacto. Conocimos un lugar y le dimos la mano a la persona y simplemente nos conoció y a lo mejor esa persona puede ser alguien que nos contrate, que nos dé un proyecto, que nos dé lo que sea. Si yo ese instante no lo aprovecho para yo comunicar y hacer que esa persona se lleve una huella imborrable de mí, pues estoy perdiendo esa oportunidad, ¿no? Entonces todos comunicamos todo el tiempo. Me encanta lo que dices y retomo lo que hace un momento mencionaste con respecto a la importancia de escuchar antes que hablar. Sí. Sucede que muchas veces en reuniones de amistad, familiares y demás, siempre hay personas que destacan porque hablan mucho. Hablan Sí. mucho e interrumpen a los que quieren hacer su aporte, queriendo de alguna manera mostrar su supremacía por encima de los demás, queriendo implantar sus ideas por encima de las de los otros, y eso es una mala práctica. Y eso, por ahí en un libro que tengo, no recuerdo en cuál, hablan de la importancia de eso, ya me acordé. Cómo conseguir amigos e influir en las personas. Ajá, claro. De Dale Carnegie, Dale, no recuerdo cómo se pronuncia. Y eso es tan importante. Y ese libro fue para mí un gran impulsor de hacer lo que estoy haciendo ahora. Hay muchas herramientas prácticas ahí que son muy importantes. Identifiqué una que yo cometía, un error antes, para que tú me des tu opinión frente a eso. Esa mala costumbre de en una conversación, tú me estás diciendo una idea a mí y yo no te dejo terminar la idea creyendo saber cuál es la frase final o la palabra final, que tiene un nombre, y yo decía, yo esto lo hago mucho, cometo ese error, interrumpo a la persona y trato de acabar la frase que él está diciendo por pensar que yo sé cuál es el final. Sí, yo creo que tiene que ver con la intención, ¿no? Como todo en la vida un poco, no es tanto la forma, sino el fondo. Porque hay conversaciones que se calientan en el mejor sentido de la palabra, o sea, como que se emociona y la otra persona y pimponea y tal, y se vuelve una dinámica muy sabrosa. En mi equipo, que es el Proyecto Nodriza, nos pasa muchísimo. Somos un equipo creativo, entonces a los cuatro nos gusta, o sea, a los cuatro de base nos gusta mucho hablar, nos gusta mucho leer, nos gusta mucho saber. Entonces, de pronto en las conversaciones se vuelve un pimponeo que a veces para los clientes o para la gente que está con nosotros se vuelve como, ya, pero ¿qué es lo que están diciendo? Hasta que formamos la idea. Entonces, no necesariamente el problema es que la persona se meta sobre la conversación del otro o lo que sea, sino algo que mencionaste antes. ¿Cuál es la intención de esa persona meterse? ¿Es invalidar lo que el otro está diciendo o es sumar a lo que el otro está diciendo? ¿No? Yo realmente estoy conectando con lo que él está diciendo o me aburrió escucharlo y es como,
mejor te cuento esta otra historia que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero mejor escúchenme a mí. Allí es cuando se vuelve fatal la comunicación, ¿no? Y es súper pesado, y en esos momentos, a mí me encanta hablar, pero cuando estoy con una persona que es así, me quedo callado y no aporto, ¿no? Porque te quita todas las ganas de... Y percibe uno como una competencia constante. Cuando en un grupo social hay personas que están llevando como adelante la conversación y empieza otro a saltar, y a saltar y a saltar, es como una competencia constante en que lo que yo voy a aportar es mejor que lo que tú estás aportando, y en vez de enriquecer, se pisan la manguera a nivel comunicativo y hacen que no haya como una línea, un hilo conductor de la conversación, y genera una cosa maluca, porque es todo el tiempo como lo que tú dices, yo te lo refuto, y lo que tú dices, pues también depende del contexto, porque también muchas veces son discusiones y demás, pero en la vida cotidiana es una costumbre buena, es mejor uno permitirle el tiempo a la persona a que se exprese y a que se comunique y que finalice la idea 100%. para uno ya después hacer una intervención. Claro, siempre. Y sobre todo, escucharla de verdad. O sea, porque, fíjate, lo mismo que tú me decías, pues tú no preparas un guión. Muchas de las cosas que estamos hablando vienen de ideas que tenías, pero surgen de algo que yo te digo, y entonces eso te genera una inquietud real, y algo que tú dices me genera a mí una opinión real sobre algo, y eso va enriqueciendo la conversa. Entonces, realmente la clave vuelve a ser eso, escucharnos. ¿Qué es lo que tiene el otro para darme? Además, qué aburrido que nosotros vivimos todo el día con nosotros adentro de nosotros. O sea, nosotros tenemos todo el día nuestra voz hablando todo el tiempo. Y si tenemos la oportunidad de hablar con el otro, ¿cómo no aprovechar, ver qué tiene el otro para darme también, para comunicar, ¿no? Correcto. Yo tengo aquí en mi descripción del perfil de Instagram una frase que dice: creo en el poder de las conversaciones. Y siempre ha sido así. Yo desde muy joven, ahorita que pienso en el pasado, me doy cuenta que tenía como esa característica como muy innata, y me gustaba conversar, escuchar, y me gusta mucho analizar las conversaciones y sacarle como mucho provecho. Y esto que estoy haciendo acá es el resultado de identificar que con mis alumnos en las clases se convertían en un momento de conversación tan bacano, tan ameno, tan chévere. Mientras hacían ejercicio, vamos conversando, conociendo el contexto de la persona, la vida de las personas, sus problemas, sus éxitos y demás. Y se generaban conversaciones muy bacanas que yo empecé a cuestionarme, pero ¿qué tal si esto hubiera quedado grabado? ¿Qué tal si hubiera quedado documentado lo que hablamos aquí? ¿A qué tanta gente esto le podría funcionar también? Igual ese formato está súper interesante. Sí. Ese formato de pronto verte entrenar a alguien y que haya una conversa en la mitad está chévere. Bien, no lo he visto, y me lo imaginé y me pareció bacano. Ese momentum, muchas veces en las clases se va uno hacia otra clase pensando en lo que habló con la persona anterior. Te cuento eso. Qué bacano lo que me contó, yo leí mi opinión, surgió esto, una idea bacana, como cosas de la vida cotidiana. Y yo empecé a decir, si hubiéramos grabado esta conversación y una persona que está viendo lo que está viendo tú en ese momento, lo escucha, puede encontrar respuestas que muchas veces uno no encuentra en ningún lado. Yo soy consumidor de podcasts, me gustan mucho entrevistas que le hacen a los fundadores de grandes empresas. ¡Oh, demonios! ¡Pues puta! No veo la luz en este momento. Bueno, aprovechamos a hacer una pausa. Una pausita, de una. Vamos a un corte comercial y ya volvemos. Mi gente, acaba de pasar una cosa que nunca había pasado. Este es el episodio número 13. Era una señal. Se acaba de ir la luz, nos quedamos sin luz en el estudio, pero cumpliendo con la misión de que el contenido quede chévere, vamos a hacerlo así. Episodio de muchas primeras veces. Primera vez que invita a alguien que no es del mundo del deporte, primera vez que se da la luz. Total, pero hay que sacarle lo bueno a todo, y bueno, aquí estamos al aire libre, estamos en modo navideño. Entonces la idea es darle continuidad al episodio sin que estas cosas nos limiten, ¿cierto? Y me parece bonito que siendo un episodio de comunicación pase esto, porque muchas veces en la comunicación también pasa eso. Incluso en los rodajes más planificados, más en los que hay absolutamente todo lo que se quiere hacer plano por plano, pasan cosas, pasan imprevistos y toca buscar la forma. Eso es lo bonito de la comunicación. Creo que lo que mencionabas del poder de las conversaciones tiene que ver con que uno no sabe por dónde van las conversaciones. O sea, yo no sé de qué vamos a terminar hablando, pero justo esa es parte de la magia, ¿no? Esos improvisos siento que también enriquecen mucho el proceso, y mira que lo que hablamos de la perfección ahorita, del querer que todo esté perfecto, del querer que todo esté, mejor dicho,
aceitado y cuadrado. Mira que muchas veces las situaciones hacen que tú te tengas que reacomodar y adaptarte a lo que te pone el contexto. En este caso llegó la luz y estamos aquí haciéndole frente a la situación y buscando adaptarnos a ella. Y sin lugar a dudas estamos en un momento en el que o sea, creo que en cualquier época la resiliencia ha sido una característica fundamental, pero ahora que estamos con este surgimiento de las IAs y del crecimiento de la tecnología a una velocidad tan absurda como la que vamos, el que no tenga la capacidad de adaptarse y de ser resiliente se va a quedar obsoleto y fuera muy rápido. O sea, todo está cambiando tan rápido que todos los días hay un software diferente para editar, para hacer imágenes, para hacer esto, para hacer lo otro, y tenemos que estar ahí. Así que pues sí, toca no solo improvisar, sino lanzarse a hacer y adaptarse. Gente, les queremos contar que hace un ratico se nos fue la luz, tuvimos un error técnico acá en el estudio, estuvimos como 10 minuticos sin luz y ahorita la idea es darle continuidad a lo que veníamos conversando. Pero como lo hablábamos hace un rato, que esto se pasa también de la exigencia de lo que es una producción audiovisual, muchas veces pasan imprevistos, cosas que te invitan a adaptarte a la situación y en este caso pues hicimos unas tomitas de afuera y la idea es darle continuidad pues ya acá en el estudio. Retomamos luego de una serie de detalles técnicos, pero aquí seguimos. Aquí seguimos y veníamos tocando un tema muy bonito, muy interesante en la historia profesional de Jay. Y es que hace poco, en el año 2022, el año pasado, se te dio la oportunidad de hacer la voz de la narración del programa Nacho Aprende en YouTube. Y tú contabas que había sido una experiencia muy bonita porque llevabas tiempo intentando llegar a ese tipo de programas y por diferentes motivos se te había como frustrado la oportunidad. ¿Cómo se da la oportunidad de trabajar con este programa Nacho Aprende y más o menos cómo fue la experiencia con ellos? Sí, te comentaba un poquito como el contexto de que yo creo que es importante dejar que el universo te muestre también hacia dónde tienes que ir, ¿no? Qué cosas tienes que hacer. Porque muchas veces hay esta pelea de yo quiero que pase esto, pero mis circunstancias son estas, ¿no? Yo, por el tema de migración, siempre he estado como en ciudades en las que de pronto no se graba doblaje. Entonces, a pesar de que he hecho caracterización, he hecho películas, series, sobre todo para Venezuela, a nivel mainstream, las veces que tuve la oportunidad de formar parte de productoras o empresas de doblaje grandes, me tocaba o mudarme de ciudad o dejar un proyecto a un lado para irme por ese, y realmente pues el doblaje es más una pasión que otra cosa, porque la industria del doblaje como tal grande no está pasando por el mejor momento a nivel económico realmente. Entonces nunca fue viable para mí como que hacer ese tipo de viajes, pero siempre hubo esa pelea interna de pero ¿cuándo me va a llegar este proyecto? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿No? Y un poco, tanto Nacho como muchos eventos que han pasado últimamente en mi vida, me han permitido realmente interiorizar esta idea de que la única tarea que nosotros tenemos que cumplir todos los días es estar atentos, es estar presentes, es saber dónde mi don va a generar mayor servicio, dónde voy a ser más útil, y el universo solito me va a llevar a ese lugar. Y así pasó con Nacho. Realmente no fue ni siquiera buscado. Yo estuve trabajando trabajo mucho con Natural Studio, que es un estudio espectacular acá en Medellín. Si quieren hacer voces, música, lo que sea, realmente para mí es el estudio más top que tiene Medellín, Natural Studio. Y con ellos estuvimos haciendo diferentes cosas, diferentes voces, como para un proyecto que se llama Recognize, en el que yo hacía como diferentes contenidos con ellos, y dentro de toda esa dinámica, pues nos escucharon, nos vieron la gente de Nacho, también por el contacto con Rúa, que es el productor de allí, y se dio todo realmente de manera muy orgánica. Por eso sí esa introducción, porque cuando las cosas van a pasar, pasan. Por algún camino resulta. Sí. Excelente. Jay, quiero que me cuentes, porque también me gusta mucho tocar el tema del emprendimiento en este espacio, porque tú sabes que los campeones de Copa, que es el concepto charlas de Copa, tienen 3 palabras inmersas en el concepto de Copa, que es determinación, convicción y pasión. Yo creo que todo el que emprende conjuga de alguna manera esos 3 conceptos. Hay que ser muy determinados, tener convicción y un convencimiento que las cosas van a salir bien,
y ser apasionados. Entonces, para el emprendimiento este concepto cabe perfectamente. Quiero que me cuentes cómo nace el proyecto Nodriza, a ustedes a qué se dedican, qué servicios prestan y más o menos cómo es la filosofía de la empresa para que quienes estén interesados también podamos darles la información. Bien, bien. Bueno, primero, complementando lo que decías de qué necesita un emprendedor. Un emprendedor necesita tener el cuero grueso, aguantar. Realmente Total. es una carrera de resistencia Sí, señor. emprender. De hecho, pasar ese umbral del primer año es como el Valle de la Muerte, le llaman, ¿no? Sí, Donde, señor. donde la mayoría de emprendimientos y de sueños terminan sucumbiendo porque es realmente complicado. Y no por Colombia y no por la economía, porque muchas veces le damos como ese contexto y realmente yo me siento muy agradecido con Colombia, pero especialmente con Medellín. Para mí, Medellín es la ciudad de las flores porque en Medellín todo florece. Sí, En Medellín señor. los proyectos se dan, en Medellín la gente quiere hacer cosas, la gente tiene esa chispa de creatividad, de hacer. Sí, señor. Entonces, no creo que tenga que ver con el lugar, sino con que emprender no es fácil. Y emprender no solamente en cuanto a una empresa, emprender es un proyecto. Emprender es yo quiero lograr tal meta y cómo hago que se ejecute, cómo logro hasta este punto ir desde donde estoy hacia allá. Y requiere mucho de remover cosas por dentro, de conectar con gente, de desaprender muchísimo. Y es Total. algo a lo que la gente no siempre está dispuesta a hacer, ¿no? Sí, señor. Y cayendo a qué es Nodriza, Nodriza es básicamente un laboratorio creativo, somos una productora, agencia y consultora. Es Ok. decir, brindamos servicios audiovisuales que pueden ser desde un videoclip, un documental, un comercial, un cortometraje. No quieres contar una historia, pero lo quieres hacer de una manera alternativa, diferente, que no se parezca a nada que hayas visto. Ese es el trabajo de Nodriza, ¿no? Son creativos de diferentes áreas, de áreas del diseño, de áreas de comunicación, del marketing, del cine, artistas plásticos, músicos, que todos lo que hacemos es sentarnos a ver, bueno, cuál es la necesidad de comunicación que tiene esta persona y cómo podemos comunicar de una manera que conecte realmente. Y el ADN de Nodriza es contar historias, es lo que nos gusta, ¿no? Encontrar una Espectacular. historia que sea digna de ser contada y buscar la herramienta para hacerlo en la plataforma que sea. Wow, es como un ecosistema creativo Correcto, donde se conjugan un montón de elementos para generar un producto que genere un impacto, una correcto, trascendencia en la audiencia, en el público. correcto. Y ustedes, porque yo lo viví con él y estuvimos haciendo unas comparaciones con otro negocio, y es como estar inmerso en la marca con la que van a trabajar, entender la marca, sus objetivos, su filosofía, sus intenciones, sus valores, y mediante la comunicación trasladar ese mensaje a la comunidad. Eso me Correcto. parece demasiado ganador. Muchas veces es casi como actuar como psicólogo de las marcas. Qué bien, qué bien. Muchas veces es tratar de hacer entender al emprendedor o al empresario por qué hace lo que hace, por qué desarrolla ese negocio, cuáles son las áreas que él de pronto inmerso dentro de su negocio, que él es el experto y él es el que sabe de su negocio. Ahora, en ese proceso pueden haber muchas falencias de comunicación que no se están atendiendo porque estoy concentrado en esto y no estoy viendo el panorama, ¿no? Y Ujú. muchas veces un producto no es el producto, sino cómo lo usa la gente. Entonces, nuestra visión desde afuera es tratar de entender todo ese contexto y tratar de aterrizarlo a una página web, una aplicación, una campaña de redes, a veces incluso lo que llaman endomarketing, ¿no? Que es como comunicación interna para empleados, para que tu equipo de trabajo se sienta El con ADN de la marca. pertenencia. Exactamente. O sea, realmente es todos los ángulos de la comunicación partiendo de la esencia, de entender quién es esta marca y por qué hace lo que hace. Ya, y yo creo que muchas marcas, yo creo que el 90% de las marcas no entienden eso. Y en esta época de competencia, de competitividad, es lo último que se hace. La gente empieza a hacer una inversión y a meterle Mm, plata a las redes sociales de una manera indiscriminada y sin ningún tipo de intencionalidad. mm. No conocen su marca y quieren que los demás las conozcan a partir de inversión. Gran Y no se frase, toman el sí. trabajo de escudriñar qué es lo que a mí me interesa, cuál es mi identidad, cuál es mi ADN, y a partir de ahí sí empezar a hacer un trabajo de campañas y demás. Es ese afán por quererse mostrar de cualquier forma, y eso creo que es donde la gente pierde un montón de dinero y un montón de 100%, tiempo. 100%, sí.
Entonces, esa es la invitación, que tengamos como esa pausa, primero para hacer una mirada interior de nuestra marca, de nuestro mensaje, de lo que queremos plasmar en la comunidad, para luego empezar a generar toda esta difusión con personas como ustedes que son expertos en el tema y que se apoyen. Es una cosa súper importante el hecho de que no debemos ser los mejores en todo. Debemos rodearnos de los mejores en lo que necesitamos, hacer un equipo. Y Vital, mucha gente quiere hacer todo ellos mismos y no es vital. así, ¿cierto? ¿Tú qué Hay, consideras en ese sentido? hay una... esa es una de las ideas medulares de Piense y hágase rico, el libro. Hay un Ajá, libro... ahí lo tenemos. Una de las Sí, ideas que más repite es esa. Las personas que lograron proyectos que trascendieron y que se hicieron, generaron riquezas gigantescas y que trascendieron en el tiempo, no eran personas que necesariamente sabían cómo ejecutar cada una de las áreas del negocio que estaban haciendo. Eso es absurdo, es imposible. total. Pero sí son personas, primero, con la convicción de la idea que tenían, que sabían hacia dónde querían ir, y con la capacidad de convencimiento y de atraer y de poder ofrecerle algo atractivo, justo, bueno a su equipo para que el equipo crea en ese proyecto y se ejecute, ¿no? Realmente Total. es eso. El liderazgo puesto de manifiesto es una característica del líder que entiende que él no tiene que tener todas las habilidades operativas para llevar a cabo un proceso, sino que él tiene que rodearse de quienes sí lo hacen y 100%. tener la capacidad justamente de convencimiento y de saber vender su idea a personas que lo apoyen y que promuevan obviamente el crecimiento como global de la compañía o de la marca. 100%. Y muchas veces también nos quedamos chiquitos porque tenemos incapacidad para delegar, para hacer equipo. Hay gente que teme mucho en delegar porque sienten que no va a haber nadie que lo haga como yo lo hago. Y esa es la manera en que no se crece, esa es la fórmula para quedarse chiquito. Sí, Entonces, es una totalmente. de las misiones grandes como emprendedores también tener esa capacidad de abrirnos y de confiar y de entregar también responsabilidad a los pares para que también nos ayuden a crecer con la compañía. De hecho, justo eso que dices es parte de por qué nosotros no somos ni productora, ni agencia, ni consultora, sino las tres. Porque no Ok. solamente es, bueno, ven, contrata mi servicio, yo te voy a hacer estos videos y ya. Ujú. Yo necesito que tú entiendas como cliente qué es lo que vamos a hacer. Incluso yo te puedo mostrar el proceso, los secretos, la técnica, y si tú lo aprendes a hacer y tú lo quieres hacer y lo haces tú sin mí, genial, genial. ¿Por qué? Porque yo igual voy a ofrecerte mi servicio como asesor, como consultor, porque vas a tener este aliado, porque a lo mejor podemos conseguir otro tipo de modelo comercial más interesante, porque vas a crecer y yo voy a generar impacto en ti y en tu negocio. Y eso realmente es lo que nos interesa, generar impacto real, fortalecernos como industria latinoamericana, que nosotros sepamos que nuestros emprendedores, que nuestros comerciantes, que nuestros vendedores tengan las mismas capacidades que en cualquier otra parte del mundo, que seamos top en lo que hacemos. Y muchísimas veces nos hemos topado con gente que tiene un producto que es súper top, que es súper bueno y no lo conocen o no saben cómo comunicarlo o la forma de mostrarlo tumba por completo la forma en la que perciben el producto. Esto me llevó a un ejemplo rápido de, por ejemplo, uno de nuestros clientes más longevos con quienes comenzamos es Rani Accesorios, que por cierto hacen este tipo de pulseritas. Vamos a dar acá abajo también la arroba de Rania. y Rani Accesorios desde siempre han tenido una capacidad de que sus productos sean sumamente destacables, hermosos, hechos con sus manos, también con un proceso un poco más industrializado, pero manteniendo como ese punto de lo artesanal. Ajá. Increíble. Todo el mundo que los ve se enamora de ellos. Tenían por ahí 5 años tratando de entrar a Colombia Moda y no habían podido. Cuando empezaron a trabajar con nosotros, el primer año entraron a Colombia Moda. Y no porque cambiaran nada de sus productos, era el mismo producto. Pero la forma de presentarlo, la forma de yo llegarle a alguien con un pitch, con un video, mira mi página web, mira esto, ok, esta gente se toma en serio a sí misma y esta gente sabe, lo que tú dijiste fue una frase preciosa, ¿cómo puedes decirle a la gente qué es tu marca si tú no la conoces? ¿No? Correcto. Es eso, a mí me interesa que la gente haga ese proceso de introspección y nosotros brindar las herramientas, bien sea porque las hacemos, porque te capacitamos para que las hagas o porque tú ya tienes un equipo que lo va a hacer. Pero esa idea, ese germen inicial que va a disparar esa conversación interna, esa es la magia de Nodriza, ¿no?
Súper. Jay, yo tengo claro hacia dónde quiero ir, me reconozco y entiendo cuáles son mis virtudes, mis defectos, pero quiero ir a otro nivel. El taller de voz a voz me permite a mí como marca personal llevar mi comunicación y mi mensaje a otro nivel y el por qué sería importante considerar uno como cualquier profesional, un médico, un doctor, lo que sea, hacer un taller como este que potencie nuestra marca y nuestra forma de comunicarnos frente a la comunidad. Sí, de voz a voz nace como un concepto que busca llevarte de la voz que tienes a la voz que deseas. Por eso es de voz a voz, ¿no? Aparte el nombre es ganadorcísimo. A mí me Es un gusta nombre que mucho. conecta un montón y tiene como una esencia bacana ese nombre. A mí me gusta mucho, aunque dentro de mi equipo cuando lo hacíamos me molestaban con de voz a voz te tengo presente con la canción de... Y yo, por ejemplo, que no sé, ya me lo vas a contar la esencia Ujú. del taller, pero gente que no lo conozca, por ejemplo, yo al escucharlo, también lo asocié con que es de voz a voz, como un regalo para ti mismo. O sea, Totalmente, sí. también lo jugué con, a mí me gusta mucho el tema de jugar con las palabras y también le di como ese sentido, como de voz a voz, como regálate tú mismo eso, que es una cosa que te va a beneficiar a ti. O sea, Sí, un total. regalo para ti. Y también que se riegue de voz a voz, ¿no? Exacto, También un tiene poco... muchas vertientes bacanas de Sí, ese nombre. mira, ese proyecto, yo como sufro de esto que hablamos al principio de ser demasiado perfeccionista, a mí me cuesta mucho reconocer que mis proyectos están bien. Porque siempre que lo veo hay algo que digo, ay, aquí pude hacer esto, ay, aquí tal cosa, ay, ¿no? Y eso ha sido algo con lo que he venido trabajando y afianzando cada vez más. Obviamente para eso se trabaja en equipo, para que esos fantasmas personales no arropen al trabajo del equipo. Ajá. Pero de voz a voz, yo siento que es hasta ahora la cúspide de mi trabajo. Hasta ahora, obviamente, ¿no? Pero siento que es el proyecto en el que más horas he invertido, en el que mejor está la narración, cada palabra que se dice, la forma en la que está grabado, y realmente es el compendio de 15 años de experiencia trabajando con marcas, con personas, de ver cómo alguien que de pronto nunca había escuchado su voz real la proyecta y se le llenan de lágrimas los ojos diciendo, ya va, así es como yo hablo, esta es mi voz, en serio yo soy el que está haciendo ese comercial, ¿no? Y todo eso pasarlo a una guía definitiva donde tú vas a poder tener todas las herramientas, todos los ejercicios y poderlos ver una y otra vez conmigo como si estuvieras haciendo una clase de Zumba. Okay. ¿Eso es un taller para un público en especial o es una cosa que cualquiera puede hacer y que le puede beneficiar a cualquier profesional en cualquier contexto? Como hablábamos hace rato, hoy, y esto se va a ir incrementando cada vez más, todos somos comunicadores. Todo el que crea que necesita mejorar su comunicación para conseguir un mejor trabajo, para comunicar en redes sociales, para relacionarse mejor con sus seres queridos, con sus personas alrededor. Todo el mundo que quiera encontrar herramientas para comunicarse mejor va a encontrar en de voz a voz algo que va a calar en él. De utilidad. Que eso también me parece muy lindo. Cada quien encuentra, hay 8 módulos, y de pronto hay un módulo que para ti va a ser el que digas como, esto que me dice aquí es súper valioso y va a servir para ti específicamente. Perfecto. Y para otro será otro y así, ¿no? En el caso que tú me decías de lo que tú quieres hacer, de cómo tú quieres llevar a otro nivel lo que haces, es porque tú no solamente tienes el podcast, tú eres y estás construyendo una marca, ¿no? Sí, señor. Esta marca que va a empezar a conectar con otras marcas, con patrocinios, con proyectos, con aliados, ¿no? Y está muy bien que una persona que tiene su propia empresa, ¿no? Porque tu nombre sería tu empresa, que esa misma persona tenga la capacidad de, en diferentes plataformas, darle una voz adecuada a cada marca, ya hace la diferencia por completo. ¿Qué significa esto? Que tú tienes una forma de hablar como lo estás haciendo ahora, pero de pronto haces un comercial y al comercial le puedes hacer la voz exacta de ese comercial, pero sigue siendo tú, pero ya tú le estás dando ese valor agregado. No soy simplemente una persona que tiene redes sociales y que voy a ir con mi teléfono a grabarte. No, tengo un conocimiento detrás que va a hacer que mi comunicación sobre tu marca sea más efectiva. Yo te quería preguntar eso porque me da susto
como hacer una cosa impostada que no sea yo y que no me identifique, no ponerme como una máscara, como un personaje, como quizás los actores de doblaje que tienen que hacer diferencias según el personaje. Quiero seguir siendo yo, pero entiendo que en cada contexto, en cada sitio al que me presente o en cada plataforma diferente, debo darle una intención diferente, pero con mi voz natural. Hagamos, ¿Cómo si lo te- vamos a hacer? Vamos si a hacer te- lo que me dices ahorita. Claro, Que es un hagamos, ejemplo, hagamos un pequeño ejercicio. a ver cómo lo Mira, podemos hacer. vamos a hacer este sonido, vas a tratar de hacer una M sostenida, vas a apoyar desde el diafragma, es decir, vas a apretar como cuando hacemos abdominales. Primero respiramos, expandimos diafragma acá, apretamos y hacemos... Muy bien, ¿dónde sientes la mayor cantidad de vibración? Pecho, boca, nariz, ¿dónde sientes que vibró más? Vuélvelo a hacer. Respira. Nariz. Nariz, perfecto. Entonces, ahora, con esa misma sensación, vas a decir, 3 tristes tigres tragaban trigo en un trigal. Abriendo bien la boca. 3 tristes tigres tragaban trigo entre... Vamos, tú puedes. Una frase menos compleja. 3 tristes tigres tragaban trigo en un trigal. Y abre bien la boca. 3 tristes tigres tragaban trigo en un trigal. Muy bien, ¿está bien? Ahí lo logramos. Ahora, vas a llevar esa resonancia que tienes acá, vas a imaginar como una aguja que está acá apunta hacia el pecho. Y vamos a bajar el pecho. Perfecto, muy bien. Ahora vamos a tratar una vez más de mantener un poco más ese sonido al final. Perfecto. Como lo acabas de decir, vas a decir sonriendo y con esa sensación, 3 tristes tigres tragaban trigo en un trigal. 3 tristes tigres tragaban trigo en un trigal. ¿Ves? Es tu voz, sigue siendo tu voz, pero esa textura versus la primera que hiciste es diferente. Sí. Y duramos 15 segundos haciendo este ejercicio, ¿no? El objetivo o la cosa con la voz es que es muy noble. Si tú haces no solo este, sino todos los ejercicios que están allí en de voz a voz, al día siguiente tú vas a sentir una cantidad de herramientas distintas que tú vas a poder utilizar como si fueran lápices de colores para tú darle tintes. Porque no es lo mismo que yo, con mi personalidad, como así tal cual, pero de pronto yo tengo un programa de radio, digamos, ¿no? Entonces yo estoy en mi programa de radio y yo, bueno, estoy hablando aquí con mi amigo y vamos a seguir explorando cómo es todo este asunto de la salud, del cuerpo. Vamos a escuchar un poco de buena música y ya volvemos. Aunque yo tengo mi personalidad y estoy hablando de una manera, de pronto que yo hago un pequeño ajuste, una pequeña ecualización natural a mi propia voz para dar ese momento de destacar, ya me saca por completo del montón. Y justo en una era donde todos son comunicadores, tengo que encontrar la forma de cómo yo encuentro mi propia voz. Excelente, ¿no? Eso es demasiado fascinante, como lo decía ahorita en la historia que monté, porque no se imagina uno tantas herramientas con las que contamos y que no sabemos que las tenemos, hace falta explorarlas, y por eso un taller como este es interesante, porque te invita a encontrarte contigo mismo también. El temor, yo creo que mucha gente se siente identificada con lo que voy a decir, es como no sonar... Genuino. No, como no sonar chistoso, como que lo que tú quieras expresar no suene como chiste, como algo que salga como de tu formato. Sí. Y mi personalidad es una persona más bien seria, no soy como la persona más jocosa, más extrovertida, soy más bien como muy formal, como un poquito como estructurado. Entonces, de alguna manera uno siente como alguna sensación como de temor, como de no sonar como caricaturesco o así, como todo Bien, esto. sí, sí. Es como dudas que todos podemos tener. 100%, que la gente 100%. De hecho, el hecho de que tú tengas claro que tú tienes ese perfil, ese es el camino para encontrar tu voz. ¿Cómo funciona el taller? Al principio yo te muestro una gama de diferentes voces, te muestro una gama de diferentes posibilidades. El hecho de que las puedas hacer no quiere decir que es la que vas a terminar haciendo. Lo que va a hacer es como desbloquear en tu cabeza un pensamiento básico que tenemos, que es, no me gusta mi voz o mi voz es de tal manera. Eso es una falacia, es una mentira. ¿Por qué? Tú estás triste y tú hablas diferente a cuando tú estás emocionado. Tu voz cambia, ¿sí?
Tú vas a seducir a tu pareja y hablas diferente a como le hablas a un parcero mientras ven un partido de fútbol. Es verdad. Tu voz cambia, ¿no? Sí. Entonces no tenemos una voz, tenemos miles de voces y todas son nuestras. Entonces lo primero que hacemos en el taller es explorar todo el aparato fonador. Cómo respirar correctamente, cómo apoyar, cuáles son los resonadores que le dan texturas diferentes a la voz. Y luego de que entendemos eso, pasamos por diferentes tonos. En ese proceso, ¿qué hacemos? Pulir tu oído, tu criterio. De manera que ya luego tú, con tu voz, con tu forma de hablar, de comunicar, como tú dices, bueno, mi voz es mucho más seria, de pronto es mucho más formal, más reservada, ¿no? Entonces, a lo mejor tus marcas no van a ser, sigue nuestro podcast y ven para hacer... No, porque se va a sentir falso, no vas a ser tú. Pero a lo mejor tú consigues un suplemento alimentario y tú vas a hacer su publicidad y dices, porque con esto puedes conseguir los resultados que estás buscando. Sigue nuestro podcast y continuamos con más, ¿no? Y a lo mejor es simplemente un par de detallitos que se están ajustando a tu voz, que sigue siendo tu voz, pero ya genera una recordación diferente. Hay algo muy curioso que es que cada vez nos estamos volviendo más multitasking, o creemos que nos volvemos más multitasking, y entonces ponemos el podcast y nos vamos a lavar los platos o a barrer, a hacer otra cosa, ¿no? Estamos como en esta obsesión por la productividad y no estamos focalizando 100% en una sola cosa específica. Entonces, cuando tú tienes la capacidad de hacer estas variaciones de tonos, estas inflexiones diferentes, tú le hablas al inconsciente. Por ejemplo, en un documental, cuando, no sé, una persona está lavando los platos y el documental está ya sonando de fondo y de pronto la voz hace este cambio, dice, en ese momento fue cuando los fenicios se encontraron con algo que cambiaría sus vidas para siempre, ¿no? Fíjate que viene con un ritmo, taca, ta, taca, ta, taca, ta, taca, ta, ta. Aunque él no haya escuchado lo que las palabras están diciendo, esa cadencia de tono y ritmo va a hacer que la persona haga, ¿qué pasó? Eso es tan cierto. Espectacular. Y si aplicas eso a un podcast, a una clase, a una venta, ya tienes por lo menos un 30% más ganado que de lo que tendrías si no lo implementaras. Espectacular. Y mira, tú dices algo tan bacano y lo que quiero ir también con esto, has mencionado mucho la palabra curioso. Me gusta mucho la verdad que dice que es mejor ser curioso que inteligente. 100%. Y yo soy muy curioso y cuando estoy en un campo que no es el mío, que es nuevo, mucho más, y me gusta mucho investigar y mirar a los expertos del tema y obviamente tener referentes y todo ese tema. Y en este formato de podcast y en contenido digital, lo que prima son las horas de reproducción. O sea, el tiempo que tú logras que la persona se quede viendo tu video. La retención. Ahora, la retención. Yo imagino que si uno empieza a implementar ese tema de las cadencias, de los ritmos, de subir, bajar, frenar, acelerar, enriquece mucho más al televidente o a la audiencia, a quien lo está consumiendo, y deja de ser plano, 100%. deja de ser aburrido. Tiene como esos picos que imagino que van a beneficiar que la gente se quede mucho más tiempo viendo el contenido. Totalmente, eso es. Terminas haciendo como una especie de orquestación, ¿no? Vas jugando con las subidas y bajadas y eso hace que la persona al final no se aburra. O sea, uno de los recursos más valiosos y más limitados actualmente es la atención. Entonces hay diferentes herramientas. Una que cada 3 segundos hay un corte, hay un sonido, hay una música. Pero cuando una voz empieza a contarte algo y logra atraparte y luego te lleva hacia un lugar en el que no sabías que iba a subir y de pronto te dice toda la verdad. Ese instante en que no haya más nada, la gente se queda. Porque, de nuevo, vuelvo a esta idea que creo que no desarrollamos del todo, pero que me gusta mucho. Somos humanos porque nos comunicamos. Somos humanos porque tenemos la habilidad de contarnos historias. Y más que eso, somos las historias que nos contamos. Son tan importantes las historias en nosotros que el ADN, que es una cadena de información, es lo que genera toda nuestra capacidad biológica, todo lo que somos como máquina. Es decir, las historias nos atraviesan por completo. Entonces, cuando sabemos contar una buena historia, ya tenemos la atención del otro. Eso es totalmente cierto, porque mira que yo puedo tener una historia, o ambos vivimos la misma historia, y al momento en que tú la cuentas, la gente se engancha.
Y si yo la cuento, la gente... Sí, hay sí, gente pasa, que tiene pasa. una habilidad también como natural para contar historias, para comunicar, para expresarse, para hablar, y otros que no tanto. Pero entonces tú me mencionabas que eso también se puede mejorar y aprender 100%. y entrenarse. 100%. Yo de verdad he tumbado por completo el mito de que hay voces que sirven para comunicar y voces que no. Y de hecho, creo que una de las cosas que me ha enamorado de esto y me ha hecho volver casi, porque no es mi actividad principal enseñar, pero me hace volver cada vez porque hay una cosa tan poderosa en el momento en el que tú identificas que alguien que se subía a un escenario porque le tocaba exponer una cosa o hacer algo y sentía estos nervios y que se quedaba petrificado y de pronto me dice, mira cómo lo hice, me grabé, me salió esto, no puede ser, y se emociona. Yo no sé, yo no sé cómo explicar qué es lo que me genera por dentro, pero saber que una persona consiguió algo que deseaba gracias a una herramienta que yo le mostré es un gozo que no me lo ha dado nada más en la vida. Esa es tu realización, ese es un momento cuando te sientes que estás trascendiendo y dejando huella en las personas. Eso 100%. es inexplicable. Jay, quiero que nos cuentes un poco acerca de qué sueños tienes por cumplir, qué tienes visualizado para conseguir en el futuro, como qué tienes en tu proyección, para que nos quede aquí documentado y ojalá podamos en el futuro contrastarlo y que nos cuentes que lo lograste. Bueno, hay varias cosas en proyecto. Me gustaría fomentar a través de la gente que vamos formando en mis cursos, con De Voz a Voz, con todas estas capacitaciones que estamos haciendo, que fomentemos la industria del doblaje en Medellín. Que hagamos que no solo esté regionalizado en Bogotá, el doblaje que se hace en Colombia, sino aquí tenemos estudios increíbles, talentos increíbles, músicos increíbles, actores increíbles. Hagamos doblaje, ¿no? Que no sea, me tengo que mudar a tal lado para que se pueda hacer tal cosa. Hagamos aquí, creemos Qué aquí, bueno, ¿no? qué bueno. Es una de las primeras cosas que estamos ahí como cocinando, haciendo un banco de voces, Sí. entrenando a la gente. Por otro lado, pues está Nodriza, ¿no? Que es nuestro bebé colectivo, o sea, que somos varios que le dimos vida al proyecto y que ya lleva 3 años, ¿no? Como lo decías al principio, emprender es un reto gigante, entonces que un emprendimiento se mantenga por 3 años, pueda darle trabajo a gente de acá, a gente de afuera y pueda mover una economía haciendo Sí. lo que nos gusta, lo que queremos, pues ya es un éxito, pero queremos potenciarlo, queremos expandirlo y sobre todo queremos irnos también hacia la vertiente de hacer más ficción, más documental, más contenido propio, ¿no? De hecho, De Voz a Voz es parte ¿Es un producto de Nodriza? Es un producto de Nodriza. Okay, es parte de ese como esa búsqueda de que no todo sea clientes. Vamos bien, también bien, a bien. producir nosotros documentales, cursos, lo que sea. Realmente algo que nos une mucho es que somos personas muy curiosas, entonces, ¿qué proyectamos? ¿Qué sueño tenemos? Que podamos seguir viviendo de lo que amamos y que eso que hacemos impacte realmente a las personas que tenemos alrededor, ¿no? Excelente, maravilloso. Quiero que le demos un mensaje a los jóvenes que, como te mencionaba ahorita, en el momento en que tú te lanzaste por este mundo no habían tantos interesados en el tema del arte, el tema audiovisual y todo esto. Hoy en día sí, con el tema de los medios digitales. ¿Qué recomendación podemos hacer a los jóvenes que tienen como deseo también ser comunicadores, locutores y todo este cuento, digámoslo, creativo, para que tengan en consideración que se pueden encontrar en el camino, para que tengan ahí como una visión más o menos periférica de lo que pueden encontrarse, pero también incentivarlos a que lo hagan, que es un camino que vale la pena? Bueno, yo lo primero que diría es que piensen en el fondo mucho más que en la forma. La forma se puede negociar. ¿Qué es la forma? Un podcast, un libro, un corto, un cuento. La forma es lo que yo puedo negociar. El fondo, el por qué lo hago, el qué digo, el qué es, por qué yo tengo este interés de hablar frente a un público. ¿Por qué? Es por el aplauso, es porque quiero decir algo, es porque siento que tengo una historia que puede mover a otro. ¿Qué es eso que me hace querer tener ese spotlight, ¿no? Eso es súper importante. Y si eso no se tiene claro, es mucho más difícil emprender este negocio de la creatividad y del arte porque es muy desgastante. Y si tú de pronto haces un proyecto y no te funciona y no te llaman y no pasa esto y tú no tienes claro el fondo,
es muy rápido que se te acaba la batería, ¿no? Que se puede relacionar el fondo con el propósito de vida de la persona. 100%. Que tengan claro primero eso. Ese es el 100%. paso número 1. El propósito de vida y el propósito de por qué yo uso mis dones de esta manera. O sea, Okay. ¿por qué Dios me dio esta pasión por la voz? O el universo, como lo llamen, ¿no? No es una cosa religiosa, me refiero a por qué yo nací con esto, por qué yo tengo esto y por qué me gusta tanto la música. ¿Qué es lo que me genera y qué es lo que yo quiero generar con ella? ¿Por qué me gusta tanto escribir? ¿Por qué me gusta? O sea, que vayan al fondo, a rasgar allí qué es lo que hace que a mí me conecte con esto. Y cuando encuentran eso, ya es una ruta que no es que se haga más fácil, pero se hace más llevadera. ¿Por qué? Porque con que en una persona tú causes ese impacto, ya lo que te genera te da suficiente para que tú hagas el otro, y el otro, y el otro, ¿no? Y ahí viene el segundo consejo, o la parte con la que cerraría, que es levántense de la cama, salgan, hagan, pongan el primer pie, comiencen, pongan el primer ladrillo, Es tan complicado hacer una carrera de estas porque no tiene un horario, porque no tiene un jefe que te dice, hey, tienes que hacer esto y luego tienes que hacer esto y luego tienes que hacer esto. Y en ese proceso de pensar e idear y diseñar y conquistar el mundo en tu cabeza, nos perdemos en la inacción, ¿no? Entonces, ya van a ser en algún punto la versión que quieren ser, pero al menos sean, al menos comiencen, al menos hagan. Esa toma de acción nos cuesta tanto a las personas. Es como un obstáculo que siempre se presenta en el camino de todo ser humano, y quien logra sobreponerse a eso, a tener esa iniciativa, a tener ese primer paso, tener ese liderazgo para arrancar algo, ese paso que diste ahí es el que te va a marcar el resto de los pasos. También muchas veces la gente quiere dar el paso 3 sin haber dado el paso 1. Es hacer ese proceso y vivir las experiencias negativas, que eso te trae aprendizajes y enseñanzas, pero es lanzarnos a tomar acción. 100%. Este espacio es una muestra de eso, que yo me atreví y siento que ya se van dando oportunidades bonitas también y se van abriendo puertas también porque tomé acción. Yo no me imaginé que en el capítulo 3 iba a estar con Jaymar, una persona que va a aportarnos tanto en el campo de la comunicación y en la parte audiovisual. No me lo imaginaba en el capítulo número 1, pero mire que eso se va generando con el tiempo y es un ejemplo 100%. de eso. Y a veces, porque esto que hiciste de nuevo es una proeza, te vuelvo a felicitar por lo que estás haciendo, Muchas gracias, pero a veces tomar acción también es, haz un curso de eso que te gusta. Exactamente. A veces es, ay, pero es que esto cuesta tanto, ¿cómo voy a hacer si no tengo, si esto no me genera, si yo no sé? El hecho de que tú pongas tus recursos en, quiero invertir en mí, quiero invertir en mi conocimiento, en que yo quiero, ya eso es accionar. Ya eso es hacer que pase de la mente a la palabra y de la palabra a la acción. ¿no? Excelente ejemplo, como comprar un libro. Comprar un libro, darte el espacio de ve a viajar a conocer una cultura que no conoces, aprende un idioma que no conoces, haz algo, muévete, que no se quede en estas ideas pululando en la cabeza, sino haz algo que te acerque un poquito. Y este último que me parece vital, que a mí se me olvida y por eso me lo digo a mí, también es importante las palmaditas en la espalda. Estamos en una sociedad tan obsesionada con lo productivo y con ser más grande y con y compararnos con todo, que a veces no tomamos en cuenta lo difícil que puede ser para alguien levantarse de la cama. Una persona que esté pasando un proceso difícil de depresión, de ansiedad, y a lo mejor su levantarse de la cama es literalmente levantarse de la cama y prender la compu y abrir el documento y escribir las 3 primeras palabras. Mi novela es tal. A lo mejor es eso y no es más nada, pero eso tiene un valor, y que nosotros tengamos la capacidad de verlo y de decirnos, hey, lo estás haciendo bien, lo estás haciendo bien. Falta, pero lo estás haciendo bien. Quiérete, trátate como si tú fueras tu mejor amigo, como tú tratarías a tu mejor amigo. Muchas veces nosotros no nos tratamos a nosotros mismos como tratamos a nuestros amigos. ¿Por qué? Nosotros deberíamos ser los primeros que digamos, eso, qué talento, qué bonito te salió, vamos. Total, solemos castigarnos mucho. Mucho. Pocas veces nos estimulamos y nos hacemos recuerdos positivos frente a una acción que tomamos. Solemos primero mirar en qué fallé, que no está mal porque eso te ayuda a mejorar, pero también somos un poco egoístas con nosotros mismos y no nos reconocemos que lo estamos haciendo bien, y me parece que es un mensaje también muy ganador y muy potente.
Jay, me he sentido un privilegiado contigo acá. Ha sido un espacio muy bonito, ha sido una charla muy agradable, ha sido un momento de aprendizaje que, como tú bien lo decías, y me adhiero a eso, también me gusta mucho aprender. Parte también de esta iniciativa es aprender de quienes me acompañan y esto ha sido una muestra de ello. También te quiero felicitar porque me pareces una persona muy talentosa, una persona con una vibra muy especial, con un don de gente que es maravilloso, que para Muchas mí gracias, eso es lo hermano. principal. Siempre coloco por encima al ser humano, por encima del profesional o de lo que haga la persona. Yo creo que todo termina cayendo a lo que es la persona, como en su don de gente, y tú lo tienes. Tienes un equipo de trabajo muy bonito también lo pude conocer. Les deseo mucho éxito, que ojalá que todo lo que me mencionaste ahorita se te pueda cumplir. Que no te falte la salud, que no te falte tu Amén. familia. Amén. Ahorita en diciembre que estamos grabando este episodio, que llegues pasando un mes muy bonito. Y que el año que viene sea cada vez mejor y que sea ganador. Quiero darte las gracias por estar aquí conmigo, por tu tiempo. Hoy es un día domingo, quizás muchas veces la gente los domingos está destinado a descansar, a otras cosas, y que me apoyes en este proyecto para mí ha sido muy valioso y te lo quiero agradecer. Te deseo mucho éxito, mi hermano, y que mi Dios te bendiga. ¿Cómo te Muchas gracias, sentiste? hermano. ¿Te sentiste No, bien? maravilloso, maravilloso. ¿Cómodo? Y antes de irme también quería Sí, echarle un piropo al nombre del sí, canal Genser Humano, gen ser humano. que me parece genial porque aparte va alineado con tu propósito de marca, porque no sé si lo pensaste así, pero es Sí. a lo que me lleva, pues es el gen de ser humano, ¿no? Exactamente. Es como esa idea inicial de lo que nos convierte humanos, de lo que nos hace ser mejores, porque entiendo que una de tus búsquedas es impactar positivamente en los demás, y yo creo que cada vez somos más personas las que queremos hacer eso. Yo entiendo que el mundo es un caos y entiendo que estamos otra vez en guerras y que hay un montón de cosas que están pasando, pero también me topo cada vez con más personas que están activamente haciendo algo por dejar al menos su parcelita más ordenada, más bonita, con mejores ideas, con mejores momentos, y yo creo que estos espacios fomentan eso y por eso me sentí muy feliz de estar, así que muchas gracias, hermano. Qué gusto, hermano. Espero que haya sido un momento para ustedes muy especial, que hayan aprendido un montón, que haya sido un mensaje enriquecedor, positivo para ustedes y que sigan conectados ahí con Charlas de Copa y con Jaymar Márquez en todo lo que él hace. Dios los bendiga a todos. Una feliz noche. Que estén muy bien. Hasta luego. Hermano, muchas gracias. Gracias mucho por todo. Estuvo brutal, me gustó. Brutal, brutal.